En Radio UPP presentamos Conciencia Activa, un espacio de conversación y reflexión para tratar temas que nos importan. Cristina Figueroa, Jimena Torres junto a invitados buscan aportar para lograr la mejor versión de nosotros. Conciencia Activa en Radio UPP. Hola, buenos días a todos los que nos están en este minuto sintonizando y escuchando en esta nueva versión de la Radio Universidad del Biobío, que ha sido muy grato darnos cuenta, digamos, cómo está en innovación, en remodelación, en reinvención. Son energías positivas, son energías agradables. Por lo tanto, aquí estamos sintonizando en la mañana, tal como dice nuestra presentación, un programa para ustedes, por ustedes. Luego, luego tendremos algunas redes sociales donde podremos contactarnos directamente para saber qué temas les interesan, qué les gustaría escuchar. Pero por ahora vamos a partir con nuestro primer invitado. Su nombre, Esteban Pacheco Yáñez. Hola, Esteban. Muy bien. Mira, Esteban es psicólogo de la Universidad del Desarrollo. Actualmente trabaja como docente adjunto en la universidad. Tenemos como de sobrevivir como especie. Si no fuéramos seres sociales, no podríamos subsistir los primeros años de vida. Es una necesidad humana. Ahora, los expertos lo conocen como nomofobia, del inglés no mobile phobia. Los síntomas: nerviosismo, móviles. Los expertos lo conocen como nomofobia, del inglés no mobile phobia. Los síntomas: en el ranking europeo, el 77% de los jóvenes de entre 18 y 24 años padecen nomofobia. Las primeras señales de adicción son depresiones, por ejemplo. Ahí no querría aventurarme a hacer una afirmación, por respeto también a los auditores. También quiero saludar a quien esté escuchando. No quiero, como decirlo, carrilearme. Perfecto. Entonces voy a volver al tema. Ya. La dopamina funciona con el refuerzo. El smartphone utiliza un principio en psicología conductista llamado el refuerzo positivo. El refuerzo positivo es cualquier tipo de, cualquier tipo de elemento que pueda aumentar la aparición de una conducta. Entonces, por ejemplo, un elogio, decirte que bien te ves hoy día, puede reforzar algún tipo de conducta en ti. El smartphone con las notificaciones, si uno empieza a pensar en las notificaciones, como por ejemplo cuando alguien te da un like, cuando recibes como un corazón en Instagram, eso es un tipo de refuerzo positivo. ¿Y qué conlleva eso? Que eventualmente estemos más atentos a este smartphone, al aparato, porque está reforzando nuestra conducta. En este caso puede ser subir fotos, puede ser también subir pensamientos, subir ideas, subir nociones de lo que estamos viendo en la realidad, entre comillas. Entonces, digamos que el smartphone utiliza las vías básicas de nuestro funcionamiento. Ahora, la dopamina, lo interesante es que aparte de traer sensaciones placenteras, también se ve involucrada en otros procesos, como por ejemplo, las personas que, digamos, tienen algún tipo de adicción. Las vías dopaminérgicas están sensibilizadas también. O sea, pero ¿tú crees que en este minuto, por ejemplo, existe o está reconocida como adicción la posibilidad del uso de las smartphones? Ahora, quiero tener cuidado con demonizar esto. Yo creo que antes de demonizar cualquier cosa hay que comprenderla. Y la prohibición nunca es la vía para resolver cualquier aspecto social, creo yo. Aunque nos cueste mucho aprender, sobre todo a ciertos sectores de nuestra población. Entonces, ¿cómo hablar de algo tan masivo y llegar a demonizarlo, como tratarlo como una adicción? Es complejo. Ahí yo creo que más bien tengo la pregunta. ¿Cómo tratamos o cómo abordamos un tema que es tan extenso, que es tan extensivo y que podemos incluso al caminar por la calle y a ver que la forma en que caminamos, la forma en que estamos sentados, cuando nos miramos a la cara, ya ha cambiado? O sea, de repente uno puede llegar a un lugar, a un restaurante, y toda la gente puede estar frente a frente, pero ya no se está mirando. Sí, eso lo he notado. Si alguien hace clases o entra a una sala de clases, de repente uno entra, y los chicos que eventualmente, en algún periodo que vagamente vamos a ir recordando, ¿qué están haciendo? ¿Están conversando entre ellos o están, digamos, mirando esa pantalla? Hace poco fui a un restaurante, si bien una golondrina no hace primavera, es una observación, digamos, como que tuve en un restaurante. Había una madre que tenía un niño en un coche, un bebé muy pequeño, y con un pie estaba moviendo el coche, meciéndolo, con su otra mano estaba en el smartphone y con su otra mano estaba comiendo. Multitarea, pero a la vez, digamos, no mirando a los ojos a su bebé mientras lo acuna. O
O sea, ahí ya hay preguntas que tal vez más adelante podemos volver a retomar. Entonces, no sé si podemos hablar de una adicción propiamente tal, porque esa palabra es bastante como estigmatizada, tiene hartos prejuicios, hartos estereotipos, sino más bien hacernos una pregunta. ¿Cómo abordamos esto? Algo que es tan masivo que ya está cambiando. La prohibición no es, creo, la vía, pero la reflexión es algo que debería empezar a hacer y ya se está haciendo. Por supuesto, y la reflexión en los hogares también, incluso nosotros mismos. Quisiera darme un segundito, porque quiero saludar a Jimena, que acaba de integrarse al panel. Sí, disculpen por la demora. La vida moderna, igual que como estamos hablando. Cuando te escuchaba, y te doy la bienvenida aquí a nuestra casa, la Universidad del Biobío, eres muy joven. Muchas Qué gracias. gusto, porque justamente yo creo que un poco el tema de la tecnología pasa por una brecha generacional también. Como algunos nos sumamos y otros no nos sumamos a esto. Y algo que pasa a nivel cerebral, que a mí me llama mucho la atención, que me ha tocado visualizar. Soy profesora de física, por lo tanto tengo un manejo de mis propias capacidades cerebrales desarrolladas, pero me quedo chica frente a lo que veo de la juventud actual, como ellos van vivenciando su crecimiento mucho a través del desarrollo mental, el desarrollo de las capacidades de nuestro cerebrito. Imaginando que van a lograr hacer cosas, yo espero sorprenderme justamente con el uso de nuestra materia gris de una manera que nosotros no conocemos, y a eso aspiro. Teniendo que nosotros, los mayores, o así me lo he tomado yo, la responsabilidad de mantener lo que es la contención emocional y afectiva. Exacto. Yo creo que ese sería como el equilibrio, yo creo, para que nuestra sociedad pase en esta fase a algo donde esta tecnologización sea a nuestro beneficio y no nos termine destruyendo. Desde el punto de vista de las emociones, de repente tengo algunas dudas. ¿Qué pasa con nosotros cuando, por ejemplo, estás en el WhatsApp y estás conversando con 3 personas distintas? Para no complejizar la cosa, le vamos a poner 3 personas distintas. Con una de ellas estás en la emoción de la rabia porque estás discutiendo. Con otra de ellas estás en la emoción amorosa porque es tu polola y estás conversando con ella cosas bonitas, te estás poniendo de acuerdo para juntarte en la tarde, por ejemplo. Y con la siguiente estás conversando de temas profesionales. ¿Qué pasa con nuestras emociones ahí que estás emocionando en 3 ámbitos totalmente distintos de tu vida, que antes lo hacías de a uno y ahora lo haces simultáneamente los 3? Muy buena pregunta. Es compleja contestarla con el grado de seriedad que aspiro, pero a ver, veámoslo así. El ejemplo que di hace un momento de esta madre que estaba, por ejemplo, curando, de alguna manera nuestro cerebro se entiende que tiene capacidades limitadas. No podemos procesar toda la información, dicen las ideas cognitivistas. No se puede, simplemente tú no puedes hacer mucho de todo esto. O sea, una tarea muchas veces. ¿Qué sucedería si estamos como en estos estados emocionales? Principalmente que habría que empezar como a investigar cómo funcionan las emociones en relación al smartphone. ¿Y por qué digo comenzar a investigar? Porque el smartphone, en su masividad, en mi observación, aquí no tengo, salvo la observación, nos lleva en su nivel masivo más de 3 o 4 años. Nosotros, ustedes, digamos que nacieron en la época pre-smartphone. Yo igual nací en la época pre-smartphone. O sea, a mí me criaron en una realidad donde no existía este smartphone. Ahora, donde hay que poner atención son estos niños que están naciendo ya digitalizados, ya con esta experiencia, digámoslo así, virtual. Ahí es donde me interesaría, no sé, eventualmente hacerlo, pero comenzar a explorar qué va a pasar con ellos y sus emociones, por ejemplo. Porque es cierto, a veces uno puede estar como diciendo que está enojado, o relatando que está en ira, pero realmente si tú ves de afuera a esa persona, puede que esté no demostrando nada. Neutro, claro. Una neutralidad, o sea, de repente le ha pasado, mandan una risa, ven algo cómico, mandan una risa, pero realmente afuera no hay ningún tipo de emoción. Claro. Es verdad. Entonces, la emoción, claro, es una experiencia subjetiva, pero que también tiene una exteriorización. Ahora, ahí me quedo corto. Voy a ser humilde y no voy a intentar aventurarme una respuesta. Y piensa que si vamos más allá, cada emoción tiene sus propios mediadores químicos que circulan por nuestro cuerpo. Entonces, estamos en una cosa híbrida permanentemente entre la emoción, lo que expresamos, lo que sentimos, lo que está pasando realmente. Y ahora, como son tantos estímulos, nuestro cerebro está en una hiperactivación diariamente. O sea, si lo pensamos de la siguiente manera, en nuestra especie actual ha probablemente presenciado más imágenes y estímulos que tal vez todos nuestros antepasados.
Yo creo que en un año, estoy aventurándome, en un año probablemente un humano promedio que está usando smartphone ve más imágenes que todas las generaciones hacia atrás, sus abuelos, sus bisabuelos, en términos de imágenes y estímulo. Entonces al día nos preguntaríamos, ¿cuánto pueden tolerar estos cerebros? ¿Cuánta estimulación podemos? El cerebro, la plasticidad es mágica, o sea, no es mágica, pero tiene límites. Entonces no tiene límites, entonces ¿qué va a empezar a pasar? Entonces, de repente, yo veo a los chicos, que también les mando un saludo si me están escuchando, algún alumno, estudiantes por ahí, saludos. ¿Qué pasa cuando de repente llegan, preguntan cómo están y son cansados y de repente dicen, pero si no hemos hecho nada como, digámoslo, ninguna actividad física, pero constantemente sus cerebros están activados, ya sea, aunque sea como una actividad tan insulsa como mirar un meme, ya estás activando, ya estás entregando energía. Entonces, claro, el cerebro ocupa mucho la glucosa, azúcar, y que también tiene harto nuestra oferta gastronómica, azúcar. Y que también es que estamos siendo campeones los chilenos, no me acuerdo el número en que estamos, pero diabetes, o sea, hay cosas que van como entretejiéndose, que si bien hacer este tipo de correlaciones es poco científico, igual hacerse la pregunta yo creo que es válida. Sí. Es lo que tú dices, que como la observación nos indica algunas cosas, independiente que no hayamos hecho un estudio. Desde la neurociencia se sabe que nosotros usamos algo alrededor del 11% de la capacidad cerebral. Tal vez estos smartphones pudieran darnos luces de una estimulación más grande que ese porcentaje. O sea, el dato como del 10% que es bien común, hay como informaciones contradictorias, ahí depende del estudio. Así que ahí yo como que revisaría como la bibliografía respecto a ese dato. Pero, claro, o sea, por eso hay que poner atención a los niños y a las niñas que van a crecer imbuidos en estos smartphones. O sea, no sé si ustedes lo han visto, pero ya yo veo niños y niñas de 2 años, 3 años con los tablets. Y esto conlleva algo más que incluso lo neuronal, que igual como que podemos entrar en eso, pero también si lo pensamos, ya son blanco de influencia por parte del marketing. Claro. O sea, cuando tú ya tienes a un niño o una niña, a un bebé, que va a estar estimulado por una pantalla, y esa pantalla puede comunicar un mensaje de marketing. O sea, a mí me encantaría tener la actitud de pensar que esto va a ser una forma de explorar nuestro cerebro, pero también veo que esto está siendo manejado por el marketing y por las empresas que finalmente son las que le pagan a todas las redes sociales que ocupamos para finalmente vendernos. A lo que voy es, nuestra atención ha sido monetizada. La atención es un proceso básico cognitivo. Es como dirigimos finalmente el foco hacia que ponemos atención o no, que dirigimos nuestra mirada, nuestros procesos. Las aplicaciones capturan la atención. Instagram, Facebook, captura la atención, y eso se ha monetizado en el sentido de que mientras tú más tiempo pasas en esta aplicación, más esa aplicación puede cobrarle a sus anunciantes, porque te puede asegurar, mira, al día me ocupan en promedio 2 horas, 1 hora. Entonces yo te puedo cobrar eso porque te aseguro que la publicidad le va a llegar sí o sí a esa persona. Entonces nuestra atención es la moneda de cambio, lo cual si lo pensamos desde la lógica capitalista neoliberal es una genialidad, magníficamente genial. Sí. O sea, ahora tú le pusiste dinero, una monedita de ahí, a la atención, un proceso básico humano. Y no te diste ni cuenta. Y no nos dimos cuenta. Súper interesante el tema, pero vamos a ir a una pausa musical para poder darle un poquito más de descanso a nuestro entrevistado. Si ustedes supieran todo lo que conversamos en este intertanto de que ustedes escuchaban la música, ni se imaginan. A través de los smartphones estamos aprendiendo muchas cosas de la relación humana distinta y diferente que estamos teniendo en este minuto, ¿verdad, Esteban? Conversábamos del efecto de las cámaras de eco. ¿Qué es esto? Claro. El año no me acuerdo, pero cerca del 40 y el 50 se comenzó a investigar el fenómeno que tenían los medios de comunicación en la opinión de las personas. Resulta que desde algunas visiones los humanos tendemos como a seleccionar la información que nos conviene para nuestras posturas. O sea, vamos recortando la realidad hasta que, vamos encajando estas visiones y vamos creyendo que eso es la verdad. Resulta que las redes sociales tienen el siguiente efecto. Para empezar, una red social como Instagram o Facebook funciona con un algoritmo. Ese algoritmo o machine learning va aprendiendo de nuestras decisiones y cada interacción que tenemos, como cada like, cada compartir, va nutriendo a esta máquina que aprende de lo que tú quieres para
darte más de lo que tú quieres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece una opinión divergente, incluso la red social te puede dar la opción de denunciarla o de simplemente dejar de seguir a la persona que la emitió. En el seno de las relaciones sociales y las relaciones humanas surge el conflicto. Y el conflicto igual ayuda a crecer a los grupos humanos. Por supuesto, una gran fuente de porque eventualmente, claro, de innovación. Moscovici lo señalaba, o sea, buscamos la forma de reducir este conflicto a través del consenso. Pero ¿qué pasa cuando ya ese conflicto se busca reducir por ejemplo, lo que vemos en nuestras redes? Dejamos de seguir todas las opiniones divergentes y se crea finalmente una idea de que todos están pensando como yo. Si bien esto es anterior a las redes sociales, digamos que se intensifica esa noción de que todos están pensando como yo y la realidad es así. Pero el tema de la alteridad o del otro es tan interesante porque siempre esto nos está mostrando lo siguiente. Como ahora podemos ver las opiniones de mucha gente que antes, cuando tenían que emitir esas opiniones, teníamos que escucharlos, mirarlos o verlos. Claro. Por tanto, esas personas probablemente mediaban sus opiniones, porque bueno, ¿cómo voy a opinar esto? Bueno, leíamos la situación. Ahora, en las redes sociales, cualquier persona puede dar su opinión y cualquier persona puede verla. Entonces, ¿qué lleva a eso? Esta como hipertransparencia que habla un filósofo surcoreano. ¿Qué sucede con esto? Que, por ejemplo, ese vecino que nos caía tan bien, que nos saludaba tan amablemente, eventualmente ese vecino lanza, por ejemplo, un comentario xenófobo en redes sociales y en nosotros se activa probablemente una rabia, una molestia, o la antipatía, y comienzo a censurarlo. Como más encima ahora es como cancelar gente, o sea, simplemente dejamos de seguir. Eso es como algo relacionado a la cámara de eco que quería como comentar. ¿Tú crees que este fenómeno de la cámara de eco es el que ha originado de alguna manera esta relación? Porque tenemos entendido, digamos, que la verdad no existe, que son muchas verdades y que nuestra vida es una percepción y que vamos por el mundo, digamos, interpretando lo que vamos viendo y no es la realidad en sí. Pero se nota una mayor agresividad en la relación humana cuando el otro piensa distinto. Sí, o sea, la realidad que hemos creado es la realidad simbólica. Todos nuestros símbolos, toda nuestra cultura finalmente se anida en el seno de lo lingüístico. Pero eso lingüístico también se va sintiendo. ¿A qué me refiero con eso? Que nuestro lenguaje igual habita en nuestro cuerpo. Porque desde pequeñas vamos recibiendo ideas, vamos aprendiendo el lenguaje, pero también vamos aprendiendo cómo sentirnos hacia ese tipo, por ejemplo, de lenguaje. Y veámoslo de la siguiente manera. Si algún momento antes, para saber la opinión de alguien, teníamos que conversar con ese alguien y hablar en profundidad, y eso llevaba, por ejemplo, que al conocer a alguien en profundidad también sabíamos sus temores, sabíamos su pasado tal vez, sabíamos cosas que podían explicar por qué esa persona tal vez opinaba distinto a nosotros. Lo conocíamos. Pero cuando alguien emite una opinión en el contexto de las redes sociales no hay contexto. No hay un contexto, no hay un tiempo histórico de dónde se emite esa opinión. Y al descontextualizar cualquier tipo de opinión, perdemos gran parte del lenguaje. Porque el lenguaje es hijo también de su tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a descontextualizar todo? No hay, empezamos a reaccionar simplemente. Seres reactivos a estímulos que llegan y aparecen y van apareciendo y que más encima son sucesivos, son muy rápidos, son difíciles de procesar. Entonces nuestro cerebro con esta capacidad limitada tiene que finalmente ir recortando y tratando de mantener esta coherencia que queremos mantener, según algunos teóricos, de la realidad. Tal vez de ahí surge esta idea de la cámara eco, porque como estamos reaccionando, si no se vuelve realmente difícil. ¿Cierto? Se complejiza todo. Sí, como que se sufre más, yo encuentro que los muchachos sufren más. De hecho, se ve mucho esto de que se dice que las redes sociales se han transformado en una relación agresiva. Es que... Incluso gente que se sale finalmente porque no... Si tomamos como las ideas de las teorías de la evolución, nuestra especie está preparada o adaptada para interactuar con cerca de, dicen algunos estudios, 150 personas. Como que hasta ahí nos movemos bien en las relaciones humanas. Podemos recordar tal vez los nombres, podemos tal vez recordar algún tipo de datos, pero ahora la potencialidad de estar, por ejemplo, en conexión con millones de personas o millones de ideas nos bombardea. O sea, procesar ese tipo de información o vivirla es difícil. Entonces no me extraña que, por ejemplo, las personas que ya están creciendo con el smartphone o que están sumergidos totalmente en el smartphone comiencen a tener este problema de diferenciar estas realidades. Como que ya se ha creado esta realidad alterna
que es la vida del smartphone, es esta otra vida en la que tenemos que interactuar y tenemos que dialogar. Porque si el conflicto... No sé si tú has observado, te pregunto, si efectivamente la vida a través de los smartphones para los jóvenes es más entretenida finalmente que la realidad real. O sea, ¿has notado algo de eso? Hay una ludificación de la realidad, decía Lipovetsky hace los 80, 90 en un ensayo. Este sociólogo francés observa que, digamos, le menciona, el capitalismo comienza a ofrecernos alternativas para el placer. Placer. Porque se sabe desde algunas ideas que buscamos también el placer para evitar el sufrimiento. O sea, a nuestro organismo no le gusta sufrir. Claro. Dicho de manera muy simple. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comenzamos a evaluar todo en forma de lo lúdico, como que todo es entretenido, todo tiene que ser. Si no es entretenido, me aburro. Y si me aburro, hago el scroll. Esa es como la vida un poco en el smartphone. Si esto me aburro, lo dejo de mirar, le dejo de prestar atención porque me aburrió. Entonces, estos aparatos, al ser esta fuente, como entre comillas, de entretenimiento, también comienzan a permear otras realidades que podría ser una clase, por ejemplo. Si la clase no es divertida, me voy a donde me puedo entretener. O sea, este hedonismo, dicho de alguna otra manera, ya está empezando a permear la visión que tenemos de casi todos los objetos sociales, dicho de alguna u otra manera y con la debida responsabilidad de mis palabras. Entonces, si estamos en esta constante búsqueda de estar estimulados y más encima entretenidos, o sea, lo que puede llevar, o sea, claro, ustedes hacen clases, pues son profesores. Por eso pregunto. Entonces dicen, no, esta clase es fome ya y se van, ¿cierto? Y si tienen el smartphone. Y se van muchas veces significa buscar responder algo en el celular. Responder algo en el celular, mirar algo que es más entretenido y perdemos el interés porque nos aburrió. Y antiguos filósofos o personas que han pensado en sus tiempos hablan del aburrimiento también, o de que cuando estamos aburridos o aburridas, también lleva a otros vericuetos, otro tipo de reflexiones, ¿no? Entonces, como de cierta manera no queremos estar aburridos, no queremos sufrir y queremos placer. Es como no estar con uno mismo finalmente. Claro, entonces la pregunta es ¿qué pasaría si todo esto desapareciera? ¿Cómo vamos a volver a estar con nosotros? O si estamos como constantemente intentando estar con esos otros, como viéndolo como un aparato de contacto o una forma de estar como con otras ideas. ¿Qué pasa con la propia relación también? Claro. Con la propia persona. ¿Y tú, Esteban, en tu propia vida, cómo has lidiado con el smartphone? O sea... Te produce problemas, ¿no? ¿Cómo lo controlas? A ver, yo no voy a decir que no lo uso. Yo lo uso y sumado a las otras cosas que hago es parte del trabajo. O sea, el smartphone ha tomado la centralidad del trabajo también. O sea, imagino, a ustedes les ha pasado que de repente... Yo estoy con él aquí encima de la mesa. Le llega el correo y más encima esta idea de hiperdisponibilidad. O sea, como que tenemos que estar siempre en todos los correos del trabajo. Por ejemplo, esa regla no se cumple. El 65% de los niños españoles entre 8 y 12 años tiene móvil inteligente. En Francia y Alemania no llega al 50%. En este colegio han cambiado las normas. Los de esos tienen que dejarlo en la taquilla. Por ejemplo, para que nadie se dé cuenta. La pregunta es ¿por qué lo eliminaste? Claro, o que elimina la hora en que ingresó por última vez al WhatsApp, para que nadie se dé cuenta cuánto rato ha dejado de responder. Es una cosa... Ahora, en mi vida lo ocupo mucho. Tengo una relación de uso o de codependencia. No, más bien dependencia. No se puede codepender de algo que no depende de ti, pero tú sí de él. Y lo ocupo para, digamos, hacer publicidad, principalmente de mis trabajos y de lo que estoy haciendo y también para comunicarme, entre comillas. Pero intento censurar toda la publicidad a través de todos los mecanismos que pueda. Eso es como lo que tal vez tu experiencia nos pueda dar luces de cómo nosotros controlar. Porque es difícil, son invasivos aparatos que yo encuentro invasivos. De repente están en tu mesa a la hora de almuerzo, por ejemplo. O sea, si ustedes tienen familia, ya lo han visto, me imagino. Claro, por supuesto. Reuniones familiares ya han cambiado. Totalmente. O sea, claro, para nosotros, seres analógicos también y digitales, esto es súper complejo de vivir. O sea, ya no me está mirando. Hay una pregunta que le hago a las y los estudiantes, es ¿su mamá y su papá están usando smartphones? Me dicen, sí. A propósito, cuando lo empiezan a sacar, yo hago la observación, siempre trato de hacer la observación. Y les digo, ya, ¿lo están pescando? ¿Le están poniendo atención ustedes cuando están en el smartphone? No, me dicen como, ya, aún nuestra especie, si no nos miramos cuando estamos hablando, igual sentimos como un grado de rechazo. Quizás las nuevas generaciones crían esto, tal vez no, ya les va a dar lo mismo. Tal vez no, pero a nosotros todavía nos importa. Todavía nos importa. Es verdad.
Vamos a la música nuevamente. En Radio UPB estamos presentando Conciencia Activa junto a Cristina Figueroa y Jimena Torres. Aquí estamos en Conciencia Activa, intentando tomar conciencia de algunas cosas que habitualmente, Jimena, ¿cierto? Todos usamos smartphone, todos estamos en las redes sociales, pero habitualmente no pensamos en este tipo de situaciones, en qué ha cambiado la relación humana, cómo va la cosa con esta interacción con esta máquina. A veces pienso que somos las últimas generaciones en el planeta que tenemos una vivencia de una vida humana. Vamos avanzando a una vida media tecno-humana en donde va mediando la máquina en todo sentido, ¿no? ¿Qué dirías tú, Esteban, así como sin demonizar, por supuesto, como tú lo dijiste en un comienzo? Esto llegó para quedarse y seguramente para profundizarse, no se va a ir. Por lo tanto, no es la idea demonizar el asunto, sino que tomar conciencia y tener conciencia de qué es, en qué aspecto crees tú, así como nos gusta a nosotros las personas saber, así como en detalle, en qué aspecto crees tú que ha cambiado, ha modificado la relación humana, tanto el aparato como las redes sociales y todo lo que hemos adquirido últimamente. Bien. Si pensamos que la comunicación humana es una piedra angular de nuestra experiencia como especie, y además se ha sumado este aparato que media todo este tipo de relaciones, podríamos decir que lo laboral, lo afectivo, emocional, relaciones de pareja, relaciones de amigos, la entretención, el aburrimiento, la forma de estar o el ser, por decirlo de algún modo, principalmente es transversal a casi todas las áreas de la vida. Así me atrevería a aseverar eso, que el smartphone está omnipresente en todas las áreas de la vida. Y ustedes, quien esté escuchando, lo pueden reflexionar desde el punto de vista, por ejemplo, del trabajo. Antiguamente tú estabas en el trabajo, trabajabas 2 horas, si querías te autoexplorabas un poco más, ya sea por coherencia o permiso, pero estabas 2 horas y eventualmente si tenían que contactarte o tenían que llamarte al teléfono de tu casa, que podías elegir no responder o no. Pero ahora todos estos aparatos te dan esta como, yo le llamo ahora ilusión, pero ya es una verdad, la ilusión o la verdad de la hiperdisponibilidad. O sea, tú tienes que estar disponible en cada momento porque más encima este aparato te dice a otro que tú estás presente, que estuvo conectado y si dijeron lo que estás pensando, eso no tiene ningún problema. Entonces de repente no se le ha pasado en el trabajo y le llega un correo también tarde, si no sacaron la sincronización del smartphone con Gmail, por ejemplo, cuando Gmail llega el email al celular, y aunque no lo quieran, ya lo vieron, aunque no lo vayan a contestar, ya vieron el título, por ejemplo, ya vieron lo que dice, entonces como que estamos estando en muchos lados a la vez, pero insisto, nuestra capacidad también es limitada. Entonces, en lo afectivo es lo mismo, en las relaciones de pareja, por ejemplo, pueden suscitar incluso en relaciones más problemáticas el hecho de ¿por qué no me contestaste si estabas? Oye, pero ¿qué estabas haciendo? ¿O por qué diste este like? ¿Por qué le comentaste esa foto? ¿Por qué? Porque en relaciones problemáticas, digo, en relaciones saludables, claro. Puede llegar a intensificar todo este tipo de problemáticas. O sea, si trato de pensar en un área donde el smartphone no esté, salvo en la intimidad de nuestro pensamiento, no sé dónde no está. Ahora, claro, tú lo señalaste, esto no va a desaparecer porque, como creo haberlo dicho al comienzo de la entrevista, este es un dispositivo del marketing simplemente genial. Y mientras esté dando dinero y esté produciendo el consumo, porque si pensamos de lo siguiente, nuestro sistema social económico funciona en base al consumo. Si nosotros dejamos de consumir algo, muere el sistema. Esto se empieza como a... entonces, ya se consiguió poner en el bolsillo la publicidad. En algún momento llenaron las calles de publicidad. Claro. Ahora llenaron toda la experiencia vital. Si tú estás viendo una historia en Instagram y das un giro, de repente aparece, por ejemplo, publicidad. Un auto. Que más encima es publicidad teledirigida. ¿Por qué? Porque estas máquinas aprenden de tus preferencias. Si tú buscaste algo en Google, por ejemplo, de un repuesto de un auto, la máquina aprende y te comienza a mandar repuestos de autos. E incluso eventualmente sugerirte que puedes cambiar el auto. A esto, un filósofo surcoreano
que no quiero intentar pronunciar su nombre, le llama el inconsciente digital. A veces tú incluso puedes ni siquiera saber que deseas algo, pero aquí te lo pueden mostrar. Un ejemplo concreto, e insisto, estas son observaciones. Un estudiante me dijo que estaba aprendiendo a tocar bajo. Eventualmente ella empezó a buscar bajos en Google. Eventualmente le apareció la sugerencia de un bajo eléctrico sumado a un amplificador de bajo. Y ella dijo, oye, pero qué bueno. Claro. Bueno, Ella creó la necesidad. Ella quería aprender simplemente, pero le apareció también el amplificador y dijo, bueno, parece que también hay que amplificarlo. Ella estaba aprendiendo, creo que sin amplificador, pero le agregó. Entonces, el poder predictivo también de estos algoritmos y todo esto es impresionante. O sea, ahí habría que invitar a alguien experto en la materia, pero si uno simplemente lo piensa y lo ve, uno busca un par de cosas y ya tiene, el perfil ya está dado. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es que si bien no hay antecedentes como el smartphone en términos concretos, lo anterior que controlaba como las relaciones humanas o las normaba era la ley, que finalmente son reflexiones abstractas que finalmente se concretizan en una ley que finalmente en la realidad tiene unas consecuencias, medir las relaciones humanas, normar ciertos aspectos. Ahora el smartphone tiene la capacidad de ir normando algo muy básico que es la comunicación humana. Por tanto, quien está detrás de todos estos aparatos también creo que ya están tomando conciencia que ellos están teniendo un grado de responsabilidad. ¿Por qué? Instagram está tomando la determinación en ciertos países de probar qué pasa si tú no le muestras los likes de alguien al resto de la gente. Porque ya están empezando a darse cuenta que esto no es tan sencillo, no es simplemente una cosa de entretención. Y ya está empezando a estar en todos lados y hay que ya están tomando medidas ellos. Insisto, no demonizo, pero son cosas que hay que mirar. ¿Qué área no está imbuida en las redes sociales? Ya no lo sé. O en el smartphone. No lo sé. Es un objeto que está omnipresente. Claro. Y es impresionante porque pensemos que los que tenemos hijos ya grandes, los que van a tener y niños que van a nacer, en la crianza de esos niños ya está el smartphone como parte de sus vidas. O sea, hay niños que uno los ve chiquititos, incluso guaguas, bebés, que sus mamás les entregan en un restaurante o que están haciendo una convivencia familiar y les entregan el teléfono con ciertas imágenes para entretenerlos. Y el niño deja de llorar. Para controlar la conducta. Claro, y funciona. Y funciona. Es impresionantemente efectivo. Porque, como lo señalé al principio, el smartphone funciona en base a principios muy básicos de la psicología. Tecnológicamente son un avance, pero impresionante. O sea, son digamos, la ciencia humana y todo el trabajo técnico humano manifestado ahí. Yo admiro ese aparato, o sea, es increíble, pero utiliza mecanismos muy básicos para mantener nuestra atención, que son el refuerzo positivo. Entonces, pensémoslo así. Tenemos ya este bebé que llega a este mundo. Se sabe desde las nociones del apego que el contacto o el vínculo con la madre es súper importante los primeros años, con los cuidadores, principalmente la madre y los cuidadores primordiales. Y también en esto, el mirar al hijo también es importante. Hay algunos teóricos ahí, que tampoco quiero citar por respeto a mis colegas que están escuchando, que nos hablan de la importancia de estar mirando los rostros, la importancia de que el bebé vea un rostro, que aprenda a reconocer rostros, miradas. Entonces, si ahora de repente uno ve claro, estas personas que le pasan el smartphone, que probablemente están cansadas por un trabajo que las y los explota, que están, digamos, que tienen que viajar 1 hora para llegar a su trabajo, o 2 horas en caso de Santiago, por ejemplo. Claro. Llegas a la casa y está tu bebé que empieza a llorar y tú no sabes qué hacer, porque además nadie te enseñó a ti cómo criar o cómo... Porque ningún padre le enseña a criar, sino que es casi un hacer. Uno puede aprender, puede instruirse, pero finalmente la experiencia es esa. Y de repente tienes este aparato que además es sumamente efectivo a la hora de pasárselo y calma. ¿Por qué? Porque los humanos estamos, digamos, evolutivamente miramos los colores brillantes. Por ejemplo, el rojo es algo que nos va a llamar la atención sí o sí, porque es el color de la sangre, porque es el color del fuego intenso o porque es el color de la fruta madura. Entonces nuestros ojos se van a ir hacia las notificaciones. Entonces el bebé, cuando recibe una serie de estímulos y comienza a mirarlo, y a quien se lo haya pasado, a veces están embotados, pueden estar llorando y funciona. Sí, funciona. Y quedan ahí, funciona. O sea, colores, movimientos, sonidos, todo para el niño. Y todo hiper brillante. O sea, va a llamar la atención más que cualquier otro color. Es como más real que la realidad que circunda. Claro. En cierto término. Sí. Entonces, nosotros y nosotras tenemos como esa como esperanza de
Claro, esa es la imagen que sale. Esa como, o esa más bien ese recuerdo de ese pasado donde había que interactuar, o que había que como que conversar, o que... Y jugar y hacer funciones de títere. La tierra ya no la van a conocer. La tierra. Claro. Ahora, el tema es que al otro que voy es lo siguiente. Funciona para controlar. Voy a plantear tal vez una idea un poco, que si me escucha algún colega o alguien por ahí puede ser un poco polémica, pero creo que ya estamos llegando al hipercontrol, o el control total. El hecho de que estas máquinas aprenden de nuestra conducta nos hace seres muy predecibles. Usar las redes Nuestra sociales más de geolocalización 2 horas está al día señalada. o Saben tener más dónde de están. 500 amigos online. Se Lidera sabe el ranking qué europeo. estamos El haciendo. Se sabe por nuestras 77% de los preferencias. jóvenes de entre Antiguamente el 18 y FBI para 24 investigar a alguien años tenía que, padecen por ejemplo, nomofobia. saber qué libro Las sacaba en la primeras señales biblioteca de y podían adicción anotar son perfiles. usar las Ahora redes eso ya sociales no más de tiene 2 horas al día En base o a 100 tener más de likes pueden 500 se amigos pueden online. predecir Lidera el muchas ranking cosas. A 300 europeo. likes El más. 70. A 500 ya es impresionante lo que un algoritmo podía predecir. Si a alguien le interesa, busque las investigaciones de la Universidad de Cambridge y sobre todo Cambridge Analytica. Entonces, digámoslo así. Si las personas estamos en este mundo que nos dice, de esta virtualidad que nos dice, todos vienen como tú, estás bien, subes una foto, tienes reforzamiento, tienes placer, te gusta, te activa la dopamina, estamos bien. ¿Qué es lo que está mal entonces? En la sociedad. Depresivos? Claro. Pero en la red estamos contentos. Claro. Entonces, ¿Por qué nuestra tasa de suicidio es la más alta de todas? Claro, esas son las preguntas que están adheridas. Claro, si estamos tan bien. En la salud mental, por un lado, estamos en evidencia que hay cosas que están en aumento, y por otro, decimos que estamos bien. Pero no sé si vamos a contemplar próximamente grandes revoluciones sociales, por ejemplo. Porque para organizarse políticamente hay que hablar, hay que conversar, hay que dialogar, hay que encontrar las divergencias y hay que encontrar los consensos. Pero si ya llegamos a una sala de clases, ya están todos mirando el smartphone. Como por ejemplo esos chicos en su por ejemplo en su red de estudiantes van a llegar a algún tipo de consenso o de conversación. Dejémoslo ahí, vamos a nuestra última pausa musical para dar el broche final a este tema tan interesante. Interesante tema, da para tanto y para mucho, la hiperconectividad para estar más desconectados cada día. Como decías tú recién, Jimena, sí. Esto de caminar a veces sin saber por dónde caminaste, porque estás pendiente del celular, sin saber con quién te encontraste, porque estás pendiente del celular. Tiene también sus ventajas. Estamos en la información al día, estamos conectados lógicamente, con nuestra familia, esa regla no se cumple. El 65% de los niños españoles entre 8 y 12 años tiene móvil inteligente. En Francia, además de los jóvenes de 18 y 24 años padecen acá que llegara la carta de ida y de vuelta, son usar las redes sociales más. Los expertos lo conocen como nomofobia, del inglés no mobile phone. Los síntomas, nerviosismo, los expertos lo conocen. Que ganas de que esta tecnología tan importante esté al beneficio del desarrollo humano y no al beneficio del marketing. Claro, desde el mercado. Pero mientras esas sean las fuerzas que nos guíen, para allá va y finalmente tiene que ver con lo que mueve nuestro sistema, que es el consumo, es el dinero, y está guiando este proceso digamos que está guiando la comunicación humana, eso es. Y ojalá esa gente tome conciencia, de que están ahí arriba. Como para cerrar, porque ya nos queda poco programa, como para cerrar, ¿qué dirías tú que tendríamos que cautelar en el uso del smartphone en nuestras relaciones en general, con familia, con amigos, con laborales también, para usar los máximos beneficios del aparato, pero sin descuidar algunas cosas que son importantes en la vida humana? Claro. O sea, a quienes ahora sean padres y madres, yo les diría algo muy sencillo. Si bien estos smartphones son una fuente de estimulación, no son la única que necesitamos. Nuestra especie, nosotras necesitamos abrazos, cariños, contacto, aromas, texturas. Eso es estimulación temprana, que se llama. No solamente ponerle colores y palabras en un smartphone, no. Tóquenlos, abrácenlos, muéstrenle aromas, muéstrenle la tierra y aprovechen ese momento que van a tener a quienes están criando ahora. O sea, si ustedes son padres y nunca más van a tener uno, bueno, aprovechen ese momento, es porque ese momento es ahora, y quien ya fue padre o madre sabe que eso no vuelve, ese niño, esa niña no va a volver a esa etapa donde básicamente ustedes les pueden mostrar el mundo. ¿Y entre los adultos?
Entre los adultos, bueno, aprender a respetar los límites del otro también, establecerse buenos límites. Si esa persona decidió no contestarte, tampoco molestarse, porque pueden haber otras muchas cosas que pueden estar pasando en su vida en ese momento. Si vamos a comer en una reunión importante, por ejemplo, con la abuela o el abuelo que le queda poco tiempo, aprovechemos ese tiempo en preguntarle tal vez por alguna historia. También hay cosas interesantes en la realidad humana, por decirlo de algún modo. No solo está ahí en los memes que son entretenidos, sí, o en los videos tan cortitos ahí que sí son entretenidos, pero la pregunta es realmente entretenido o estoy ya condicionado para estar mirando esa pantalla? ¿Realmente me entretengo como haciendo esto? ¿O olvidé lo que realmente era como interesante del otro? Agradezco la amplitud de la conciencia con la que estás hablando, porque nos vamos quedando con varias ideas, con la sensación de que nosotros tenemos finalmente que decidir cómo queremos llevar nuestras relaciones y nuestra vida adelante. Me parece que nos ha dado luces, sobre todo a la juventud, que por favor vuelva a tomar las riendas de su vida, ¿cierto? Y simplemente con conciencia usar la tecnología. Así que te agradezco mucho tu presencia aquí, agradezco las palabras, aprendí un poco de lo que hay por atrás y que uno nunca está seguro de que así es, aunque lo intuye, pero claro, cuando tú lo verbalizas y vas hilando la información, nos va quedando algo como completo, de algo que tiene mucho sentido y que somos parte consciente, por lo tanto no somos esclavos. Esa diferencia yo creo que puede ser una buena guía también. Gracias, Esteban. Muchas gracias. También gracias, Esteban, por estar acá, porque sabemos que la Facultad de Psicología de la Universidad de San Sebastián te facilitó este ratito para que pudiera estar con nosotros. Un saludo a toda la gente allá también de la facultad, a Leslie, Chila, Úrsula, las toda alianzas la entre universidades son importantes. Muchos saludos a ellas. Y agradecerte por darnos, como dice Jimena, la conciencia de rescatar que la tecnología es buena, pero que también es bueno mantener ciertas otras cosas. Me quedó claro que hay que abrazarse. Que no nos pase lo mismo que nos pasó con la energía atómica. Claro. Oh, buen punto. Sí, Nick Bostrom, si a alguien le interesa, Nick Bostrom está desafío después de este programa, rescatar los cafés conversados. Mirándonos a la cara. Claro. Y diciéndonos, digamos, con todo el lenguaje verbal y no verbal, cuánto nos queremos y cuánto sentimos el uno por el otro. Muchas gracias, Esteban, por estar acá. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos despidiendo ya, ¿verdad? Estamos cerrando este primer programa, Conciencia Activa, en donde estamos tratando temas cotidianos desde una perspectiva que no siempre está tan consciente. Les agradecemos la escucha, les agradecemos la buena disposición para entender nuestros mensajes y también la permanente colaboración que ustedes van a tener con nosotros después para sugerirnos algunos temas que les sea de interés que nosotros tratemos con algún entrevistado interesante. Chao, Jime. Chao, nos vemos entonces el próximo viernes a las 11 de la mañana. Hasta luego. En Radio UPB hemos presentado Conciencia Activa con Cristina Figueroa y Jimena Torres. El próximo viernes a las 11 horas vuelve el espacio de conversación y reflexión sobre temas que nos importan. Conciencia Activa.